relativo, algo así creo. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Bueno, mis conceptos no son muy largos. Ah, ok. La verdad de esos temas es muy poco lo que logré entender. Por ejemplo, la anulabilidad era también llamada nulidad relativa, ¿no? Para diferenciarla de la nulidad o nulidad absoluta, creo. Bien, bien, bien. Esto permitía la eficacia jurídica del acto, bueno, en resumen, esto permitía la eficacia jurídica del acto hasta su remoción judicial, ¿no? Creo. Bueno, hasta donde entendí más o menos recuerdo el tema. Bien, bien. Sí, recordemos pues que la nulidad estaba ligada a esa manera absoluta de la idea de la forma del negocio como tal, del negocio jurídico como tal. La nulidad tiene que ver exactamente con los requisitos esenciales que deben tener las personas que sean perfectamente capaces para realizar el negocio jurídico. Un negocio jurídico es nulo cuando la persona es incapaz, no tiene la capacidad para realizarla. Ejemplo, un demente, un loco, una persona que por razones de edad no pueda realizar o cerrar un negocio jurídico. El negocio jurídico es nulo. Entonces recuerda esto, cuando hablamos de nulidad es que el negocio no se efectúa por la incapacidad de los sujetos para poder realizar los negocios jurídicos. Nulidad tiene que ver directamente proporcionar con la incapacidad de los sujetos para poder realizar, según las normas establecidas, el negocio jurídico, tanto en el derecho contemporáneo como en el derecho romano. Y ahora cuando hablamos de anulabilidad, la anulabilidad se va a referir a que el acto se considera inexistente, por tanto susceptible de la confirmación de pleno derecho y puede ser invocada en cualquier momento de el proceso. Es decir, la anulabilidad, en la anulabilidad el acto perfectamente existe, pero surge algún tipo de inconveniente en el transcurso de que se está efectuando el negocio jurídico que lo hacen anulable. Algún tipo de vicio de la voluntad que existe, algún tipo de coacción, algún tipo de error en el objeto mismo del negocio jurídico. Ejemplo, yo voy a comprar un caballo y me ofrecen un pony, por ponerte un ejemplo para que se entienda. Lo Sí, entiendo. entendí. Entonces, para que esos dos conceptos es importante que te lo aprendas. La nulabilidad tiene que ver con la capacidad de los sujetos para efectuar el negocio jurídico. El negocio jurídico no se efectúa porque es nulo, porque no se reúnen las características ni las capacidades esenciales para que se conforme el negocio jurídico. La anulabilidad son aquellos elementos que surgen posterior del establecimiento del negocio jurídico que hacen perfectamente anulable, recurrible la impugnación de ese negocio. ¿Por qué? Por una serie de elementos y de vicios que no se presentaron al momento de efectuar el negocio, pero que sí se descubre en el transcurso del mismo. Bien, eso en ese aspecto. Gracias, Kaireli. Esperemos entonces por el resultado de lo que me envíes para evaluar en contexto completo el trabajo en sí de tu evaluación. Muchas gracias, Kaireli, por la presentación. Vamos ahora con, según el orden, con Stephanie. Stephanie Pereira. Veo aquí este orden. Si me escuchan, porque veo saltos en el internet. Stephanie. ¿Me escucha Stephanie? Hola, profe, buenas noches. Soy Melanie. Lo que pasa es que me conecté de la laptop de mi hermano. Ah, ok. Veo ahí que dice Stephanie. Ya yo iba a decir, disculpa,
honestamente iba a quedar en vergüenza con ustedes porque finalizando este pequeño curso de verano, yo dije, no puede ser que mi mente me ha fallado tanto que no conozco a esta alumna. Te lo juro que estaba avergonzado, no hallaba qué decir porque decía Stephanie y no, te lo juro, no lo asociaba y decía, qué pena con mis estudiantes, van a pensar que soy tan descuidado que en 2 meses ni siquiera conocía a un alumno. Gracias por aclararnos. Buenas noches, Melanie, bienvenida. Adelante. No, ya le voy a presentar la pantalla. Ajá. Y es Melanie, no es Stephanie. Sí, lo que pasa es que No, sí, ahora sí sé, ese nombre sí lo sé, ese nombre sí lo, pero Stephanie no me sonaba, te lo juro. No me sonaba para nada. quisiera saber si ya pueden... Ah, sí. Sí, ya lo vemos, perfectamente. Bueno, pueden verme porque Sí, sí, ya... sí, sí, como abrí- perfectamente, escuchamos y vemos. Ok, bueno, yo soy Melanie Pereira y les voy a hablar hoy sobre las instituciones de las cuales son la familia, el matrimonio y las adopciones en el derecho romano brevemente para no extenderme tanto. Yo hice una pequeña introducción que habla de que en el derecho romano la familia se consideraba la base de la sociedad y se regía por leyes y costumbres específicas. El matrimonio era una institución importante y se veía como contrato legal que establecía derechos y responsabilidades entre los cónyuges. La adopción también era común en la antigua Roma y se utilizaba a menudo para asegurar la continuidad de la familia y la transferencia de la riqueza y el poder. Los romanos tenían diferentes tipos de matrimonio y reglas específicas para la adopción, que a menudo implicaban la creación de lazos legales entre personas que no tenían parentesco biológico. Bueno, en esta breve introducción estoy más o menos englobando todos los temas de lo que es la familia y la adopción, que es de lo que les voy a hablar. La familia en el derecho romano. En el derecho romano la familia se consideraba una institución fundamental y se regía por normas y costumbres estrictas. La familia romana se basaba en la autoridad del pater familia, que era el jefe de la familia y tenía poder absoluto sobre sus hijos, esposas, nietos y otros parientes bajo su patria potestad. La familia romana se componía de varias generaciones que vivían juntas bajo la autoridad del pater familia. El matrimonio en la antigua Roma se consideraba una parte fundamental de la formación de la familia. Era un contrato legal que establecía derechos y obligaciones entre los cónyuges. El matrimonio romano podía ser tanto por la ceremonia civil como por costumbre. El divorcio también era legal en la antigua Roma, aunque estaba sujeto a ciertas restricciones y procedimientos de los cuales les voy a hablar más adelante. Grados de parentesco. Acá les presento una imagen en la que pueden ver los principales grados de parentesco hasta el cuarto grado. En el primer grado tenemos a los padres, suegros, hijos y yernos. Se consideran familiares de primer grado. Familiares de segundo grado, abuelos, hermanos, cuñados y nietos. De tercer grado tenemos a los bisabuelos, tíos, sobrinos y nietos. Y ya de cuarto grado tenemos a los primos. Aquí esto es más o menos para que entiendan cómo se manejaba en la antigua Roma los grados de parentesco según lo de consanguinidad y afinidad. Por ejemplo, en el primer grado, en consanguinidad, podemos tener a los padres y a los hijos, y por afinidad ya serían suegros y yernos. Grados de parentesco en el derecho romano. El estatus familia. En el derecho romano, el estatus familia se refiere al estado legal de un individuo dentro de su familia, incluyendo su capacidad legal de roles y responsabilidades. Existen dos etapas. El sui iuris, que son personas sujetas bajo su propio derecho, no están bajo la potestad de nadie. Quiere decir personas que se manejan bajo sus propias voluntades. Y el alieno iuris, que son personas que están sometidas a la voluntad de un tercero. Existen 4 clases: la patria potestad, la patria marital, la patria potestad, la patria potestad dominical y el mancipio dare. Para la patria potestad, en el derecho romano la patria potestad se refería al poder y autoridad que tenía el pater familia sobre su familia, incluyendo su esposa, nietos y otros descendientes. Este poder paternal era absoluto y abarcaba aspectos legales, económicos y personales de los miembros de la familia. El padre tenía el derecho de tomar decisiones importantes en nombre de sus hijos, como el matrimonio, la adopción y la administración de los bienes familiares. También tenía la responsabilidad de proteger y educar a sus hijos. La patria potestad en el derecho romano era vitalicia y solo se perdía en casos excepcionales como la emancipación del hijo o la muerte del padre.
La potestad marital, como lo dice, está hablando del matrimonio. En el derecho romano, la potestad marital se refería al poder y autoridad que tenía el marido sobre su esposa dentro del matrimonio. Esta potestad marital otorgaba al marido el control legal y económico sobre su esposa. El marido era considerado el jefe de familia y tenía la autoridad para tomar decisiones importantes en nombre de su esposa, como administrar sus bienes, representarla legalmente, además de que el marido tenía el derecho de disciplinar a su esposa en caso de desobediencia. Sin embargo, con el tiempo la potestad marital en el derecho romano fue disminuyendo y se fueron estableciendo ciertas protecciones legales para las esposas. La patria dominical. En el derecho romano, la potestad dominical se refería al poder absoluto que tenía el padre familiar sobre todos los miembros de su familia, incluyendo a su esposa, hijos, esclavos y otros dependientes. Esta potestad le otorgaba al padre familiar la autoridad para tomar decisiones importantes en todos los aspectos de sus dependientes, como la educación, el matrimonio, la herencia y la administración de sus bienes. La potestad dominical se basaba en la idea de que el padre familiar era el jefe indiscutible de la familia y tenía el deber de proteger y preservar la unidad y el patrimonio familiar. Esto implicaba que el pater familias tenía el derecho de ejercer un control total sobre sus descendientes y sus bienes, pudiendo disponer de ellos según su voluntad. La patria dominical y la patria potestad tienen una cierta similitud, bueno, desde mi punto de vista personal. ¿Por qué? Porque la patria potestad habla del derecho que tenía el padre sobre su familia. En cambio, la patria dominical ya se engloba un poco más a de que el pater family o la persona que tenga el mando tiene como potestad ante todos los miembros de su familia, los esclavos, los hijos, los nietos y todos los que estén bajo su dependencia. Para terminar estas etapas está el mancipio dare. En el derecho romano, el mancipio era un acto jurídico que se utilizaba para transferir la propiedad de bienes muebles, especialmente tierras y esclavos. Consistía en una ceremonia formal en la que el vendedor entregaba el bien al comprador frente a testigos y pronunciaba ciertas palabras específicas. En resumen, el mancipio era un acto jurídico formal utilizado en el derecho romano para transferir la propiedad de bienes muebles. Era un procedimiento riguroso que requería presencia de testigos y el uso de palabras específicas, aunque lo importante en su momento fue eventualmente reemplazado por otros métodos más simples de una transferencia de propiedad. Esto se utiliza solamente en los negocios. Las patrias potestades como tal son las otras tres. El matrimonio en el derecho romano. En el derecho romano era considerado una institución legal y socialmente importante. Se basaba en la idea de la unión de dos personas para formar una familia y asegurar la continuidad de la sociedad. En el derecho romano, el matrimonio se consideraba contrato entre un hombre y una mujer. Para que fuera válido debía cumplir con ciertos requisitos legales. Estos requisitos incluían la capacidad legal de los contrayentes, la ausencia de los impedimentos legales como el parentesco cercano y el consentimiento mutuo de ambos cónyuges. El matrimonio romano se caracterizaba por ser una institución monogámica, lo que significa que solo se permitía la unión de un hombre y una mujer a la vez. Además, el matrimonio tenía como objetivo principal la procreación y la formación legítima de una familia. Durante el matrimonio, el esposo tenía autoridad sobre la esposa y los hijos, aunque esta autoridad estaba sujeta a ciertas limitaciones legales. La esposa, por su parte, tenía la obligación de ser fiel y obediente al esposo. En cuanto a la disolución del matrimonio, existían diferentes formas de poner fin a la unión. Estas incluían que el divorcio podía ser solicitado por ambas partes y la muerte de uno de los cónyuges. Podía ser solicitado por ambas partes o la muerte de alguno de los cónyuges también causaba el divorcio, obviamente. En resumen, el matrimonio en el derecho romano era una institución legal y socialmente importante. Estaba basado en un contrato entre un hombre y una mujer con el propósito de formar una familia y asegurar la continuidad en la sociedad. Disolución del matrimonio. En el derecho romano existían diferentes formas de disolver un matrimonio. Estas incluían el divorcio, la muerte de uno de los cónyuges y la separación de hecho. El divorcio en el derecho romano podía ser solicitado por ambas partes, tanto el esposo como la esposa, y no requería justificación específica. Sin embargo, el proceso del divorcio variaba según la época y las leyes particulares que tenían en cada periodo. En algunos casos era necesario que las partes acudieran ante un tribunal y presentaran razones para solicitar el divorcio. En otros casos simplemente se requería el consentimiento mutuo del cónyuge o la declaración de intención de divorciarse. La muerte de uno de los cónyuges también era una forma de disolución del matrimonio. En este caso, el cónyuge sobreviviente quedaba libre para volver a casarse si así lo deseaba.
Además, en el derecho romano existía la figura de la separación de hechos. Esto implicaba que los cónyuges vivieran por separado sin disolver legalmente el matrimonio. Esta situación podía ser temporal o permanente y en algunos casos se establecían acuerdos de separación de bienes y responsabilidades. Es importante tener en cuenta que las leyes y prácticas relacionadas con la disolución del matrimonio en el derecho romano variaban a lo largo del tiempo y dependían de las circunstancias particulares de cada caso, todo con mutuo acuerdo. También podemos hablar de lo que es la nulidad matrimonial. En el derecho romano, la nulidad matrimonial era una institución jurídica que permitía anular el matrimonio que no cumplía con ciertos requisitos legales. Existen diversas causas de nulidad matrimonial en el derecho romano, entre las cuales se encontraban la falta de consentimiento de los contrayentes, la existencia de impedimentos legales, por ejemplo, el parentesco entre los contrayentes, y la falta de capacidad jurídica de alguno de los contrayentes. Por ejemplo, si uno de los contrayentes era menor de edad, en caso de que se declarara la nulidad del matrimonio, los efectos legales del mismo quedaban anulados, lo que implicaba que los contrayentes volvían a su situación jurídica anterior y no tenían que cumplir con las obligaciones conyugales derivadas del mismo. En general, la nulidad matrimonial en el derecho romano se basaba en la protección de la voluntad de los contrayentes y en la garantía de que el matrimonio se celebrara de acuerdo a las normas legales establecidas en el momento. El divorcio. En el derecho romano, el divorcio se considera una práctica legal que permitía a las parejas disolver su matrimonio y separarse legalmente. A diferencia de otras culturas antiguas, el divorcio en Roma estaba permitido tanto para hombres como para mujeres, lo que hacía más igualitario en comparación con otras sociedades de la época. Para solicitar el divorcio, una de las partes debía presentar la solicitud ante un magistrado o un censor, quien luego convocaba a ambas partes para discutir los términos de separación. Si ambas partes estaban de acuerdo en divorciarse, se otorgaba la disolución del matrimonio y se establecían las condiciones para la división de los bienes y la custodia de los hijos. En el caso de que una de las partes se negara a divorciarse, la otra parte podía recurrir a la acción de repudio, que consistía en un acto formal en el que se rompía un collar o un anillo que simbolizaba el matrimonio, lo que significaba la disolución del vínculo matrimonial. En general, el divorcio en el derecho romano se considera una cuestión privada y no estaba sujeto a restricciones religiosas o morales. Sin embargo, en algunos casos, como el matrimonio por confarreatio, que era un tipo de unión religiosa, el divorcio podría ser más complicado y requerir la intervención de sacerdotes o sacerdotisas para disolver el matrimonio. En resumen, el divorcio en el derecho romano era una práctica legal que permitía a las parejas separarse y disolver su matrimonio de forma relativamente sencilla, sin restricciones religiosas o morales. La adopción en el derecho romano. La adopción en el derecho romano era un acto legal mediante el cual una persona adulta podía ser legalmente adoptada por otra, con el objetivo de establecer una relación de parentesco y herencia entre ambos. En el antiguo derecho romano, la adopción era una forma de asegurar la continuidad de la familia y la transmisión de la riqueza y el poder. La adopción en el derecho romano podía realizarse de varias formas. La más común era la adopción plena, el cual el adoptado pasaba a formar parte de la familia del adoptante de forma completa, con todos los derechos y obligaciones que se implicaban. También existía la adopción limitada, el cual el adoptado conservaba algunos de sus derechos de familia de origen. Para que una adopción fuera legalmente válida en el derecho romano, debía seguir un procedimiento estricto y ser aprobado por las autoridades competentes. Además, ambas partes debían tener ciertas condiciones legales para poder realizar la adopción, como en el caso de los adoptantes varones, que debían ser mayores de edad y no tener hijos propios. La adopción en el derecho romano tenía importantes implicaciones legales y sociales, ya que establecía lazos de parentesco y herencia entre las partes involucradas. A lo largo de la historia romana, la adopción fue una práctica común y utilizada como un medio para reforzar las relaciones familiares y consolidar el poder y la influencia de las familias romanas. Y ya para concluir el tema, podemos ver ya sobre todo lo que se habló, de que en el derecho romano el matrimonio era una institución fundamental para regular las normas estrictas entre ambas parejas. La adopción era una práctica romana que se consideraba más que todo, esto lo voy a decir con mis propias palabras, la adopción era más que todo para asegurar el linaje, asegurar de que la familia tenía que seguir y la línea
Profe, ¿me escucha? Sí, te perdí por unos segundos, como por 30 segundos. Hubo Creo que estaba hablando sobre la conclusión de lo que yo hablé. Que en conclusión, bueno, ya hablé sobre la familia, de que hablaba de que la familia más que todo abre sobre las varias potestades de cada una, y en la adopción de que eso se utilizaba más que todo para asegurar el linaje y la línea de descendencia. bien, yo tengo una pequeña pregunta con respecto, ya que nos hablaste del matrimonio, de la familia como tal, perfecto. ¿Recuerdas cómo producían los romanos o cuál era la fórmula, cómo los romanos probaban el matrimonio y la paternidad misma? Ese aspecto, ¿recuerdas cómo los romanos lo hacían? ¿Cómo era la prueba del matrimonio para los romanos? ¿En qué consistía? ¿Y cómo era la prueba de paternidad? De hecho, creo que yo eso se los pregunté en el examen inclusive. ¿Recuerdas ese punto, Melanie? No, profesor, la verdad no. No lo O sea, recuerdas. no sé. No, No lo recuerdo. la verdad. Eso fue una pregunta del examen. Eso está en deuda. El examen, por cierto, estimados estudiantes, sus notas finales, el viernes a las 8 o 9 de la mañana, yo se las estaré pasando a ustedes, sus notas definitivas de todo lo que tenemos pendiente. Para que sepan, el día viernes me comprometo con ustedes porque tengo acumulación de trabajo. Y estaba esperando, por supuesto, esta presentación de ustedes para evaluarla conjunto con su trabajo. Eh, Indudablemente que aún no he podido revisar el examen final. Por eso es que sé que Melanie no contestó esa pregunta. Esa fue una pregunta del examen, Melanie. No, seguramente no la contesté, De prueba, pero no te preocupes. Estamos aún en clase. Los romanos, recuérdense que en la antigüedad, por supuesto, para los romanos el matrimonio en principio no era una formalidad, si se quiere, legal en el sentido amplio y estricto de la palabra, como la podemos ver nosotros en este momento. El matrimonio para nosotros consta de un acta firmada en presencia de un funcionario público que avala esa unión. Eso es lo que representaba para nosotros, lo que representa para nosotros la unión matrimonial. Para los romanos no existía ese tipo de formalidad como tal, insisto, en un principio. ¿Cómo ellos probaban que existía el matrimonio? Sobre todo para los efectos sucesorios y para la relación familiar preexistente que se tuviese que demostrar. Insisto, al no existir ese instrumento cierto de la prueba sobre el matrimonio, podía probarse, por supuesto, con los testigos de acuerdo a las presunciones que efectuaban de los rituales que ellos hacían con el matrimonio. Recuérdense lo que yo siempre les decía o les he dicho. Para los antiguos romanos la palabra dada, la palabra tenía un gran valor, por eso es que se cuidaba mucho de la reputación de ciudadano, puesto que al tú perder la reputación, indudablemente te desvalorizabas en frente de tu comunidad. Entonces, una de las formas para probar el matrimonio era, por supuesto, todas aquellas testigos que habían presenciado, obviamente, los rituales necesarios para el matrimonio, les decía yo en clase. Inclusive hacían un recorrido tomados de la mano y acompañados por todos sus invitados en la cena respectiva para que fuese evidente ante los testigos que estaban efectuando su yustae nuptiae, pero no se exigía ningún tipo de documento. Recuérdense que las formalidades eran particulares, era un convenimiento entre las personas.
pero esa era una de las fórmulas de prueba. Y posteriormente, por supuesto, a la evolución del derecho clásico sí se estableció una especie de contrato nupcial. Esa era la forma como se probaba el matrimonio en la antigüedad. Y la prueba de paternidad, pues les hablaba entonces, recuerden, para su posterior estudio dentro del derecho romano, la prueba de paternidad la efectuaban los romanos dependiendo, por supuesto, de los días contados a partir de la concepción de la persona. Basado en estos días, recuerden, por eso es que existía la prohibición en principio cuando una mujer enviudaba. Le establecieron 10 meses de prohibición para que volviera a contraer matrimonio. ¿Esto para qué? Para que no confundir la paternidad de su esposo muerto con el próximo que contrayera matrimonio. Esa era en principio la prohibición que existía en las mujeres que enviudaban. La ley las obligaba a permanecer 10 meses de duelo y en sus defectos, inclusive en la época de Justiniano, se aumentó a 12 esa prohibición. Entonces la prueba de paternidad eran de 300 días y la más larga, y de 180 días para la comprobación una vez hubiese existido la separación. Entonces 300 días la más larga y 180 días de la concepción la más corta para atribuirle la paternidad o ya sea a su esposo muerto o al nuevo esposo que se adquiriese o se uniese en matrimonio, o a su esposo separado. Eso también se configuraba para la separación, es decir, 300 días en una amplitud más larga o 180 días de acuerdo a la concepción. Para que se tome nota de esa parte de la materia que, insisto, fue parte de la evaluación final, una de las preguntas, si más no recuerdo. Eso en cuanto a esa pregunta que yo te hacía, Stephanie. Perdón, Melanie, sigo viendo a Stephanie en la pantalla, discúlpame, Melanie. Entonces, bueno, gracias por la presentación, Melanie. Por aclarármelo. Sí, la tarde de hoy, no te preocupes. Para eso estamos, porque seguimos en clase igualito, ¿viste? Seguimos en clase igualito. Bien, gracias a nuestra compañera Melanie. Y vamos a continuar con nuestro compañero Manuel con su derecho de exponer el punto de su actividad del trabajo. Adelante, Manuel, tienes tu oportunidad. No te escuchamos absolutamente nada, Manuel. No tienes activo el micrófono. Ok, buenas noches, compañero, buenas noches, profesor. Esta introducción o esta intervención, mejor dicho, de respecto al trabajo final y al derecho romano, yo voy a hacer una pequeña, ¿cómo decirle?, de lo que se vio en clase, un acoplamiento de todo lo que entendí en las clases con respecto a las explicaciones y los trabajos que usted mandó. No tengo un tema en específico, sino que le voy a ir dando más o menos lo que yo recuerdo de lo visto en clase. Entonces, una de las que recuerdo, bueno, se puede decir es que el derecho romano nace de la costumbre, más que todo, y ahí nace también o se inspira el derecho Consuetudinario, de con la costumbre. Exactamente. Entonces ellos regularon eso para que la sociedad pudiera vivir tranquila y en paz. Los romanos. Es lo que más o menos recuerdo de esto. También recuerdo también de los cómo vivía la ciudadanía romana. Mayormente no, directamente por nacimiento
y también por un matrimonio, por matrimonio, un matrimonio realmente legal, sostenido, ¿no? Legalmente. También era una de las, cómo se mantiene la ciudadanía, pero también, bueno, cómo se pierde. Ya se pierde a través de la infamia, que es uno de los que pudiera perder la ciudadanía. También, también aquellas personas que pasaban a ser esclavos, porque sabemos que los esclavos no tienen ningún tipo de derecho, eran considerados cosas. Y esos esclavos, esos ciudadanos romanos, una vez que pasaban a ser esclavos, porque de una u otra manera tenían una deuda que no podían pagar, porque habían algunos delitos que estaban puestos por los romanos, pasaban a ser esclavos y perdían la ciudadanía y otros derechos que también la ley de los romanos tenían establecidos ahí. También recuerdo que es la capacidad, no, la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la persona, es la capacidad que tiene una persona para derechos y deberes, y para también a su vez poderlo ejercer. También tenemos la capacidad de obrar, la capacidad de obrar, creo que eso es lo que nos dijo, que era la capacidad que tenía de ejercer el derecho y obligaciones, o la actitud que tenía esa persona. Algo así. Lo que sí sé es que también había una circunstancia para ejercerlas. Y también había otras circunstancias para no ejercer, que no daban derecho a ejercer. Una de esas era el sexo. El sexo, la parte femenina, mujer, ella no gozaba de ningún tipo de beneficio, no tenía derechos, no tenía, por ser débil, no tenía esa capacidad 100% de ese derecho, ¿no? de humano. Los machos eran como muy con la mujer, no le daban derecho, la veían también más o menos como especie de un objeto, pero con ciertos derechos y privilegios que en comparación con los esclavos, también podríamos decir que se dividían en tres etapas. El máximo, medio y mínimo. El mínimo era como no. También la religión también era uno de los que te daba, dependiendo de la religión que tenía la persona, no te daba, estaba ciertos derechos, pero no, los judíos no podían casarse con los cristianos, eso recuerdo. También a las personas que tienen alguna demencia tampoco podían ejercer el derecho no usaban el derecho, la capacidad de ejercer el derecho, porque se consideraban, como dicen por ahí, locos, entonces incapaces. Tampoco tenían eso. Había otro que era a los menores de 12 y las mujeres y los hombres con respecto a lo que es consideraban que era mayor de edad, las personas que tenían mayores de 14 años, los hombres,
12 la ya de esa edad hacia adelante se consideraban, ya pasaban a otro estatus y no eran infantes, sino que pasaban a ser ya como adultos, y cumplían la mayoría de edad con esa edad. Otra cosa que recuerdo, bueno, eso por esa parte. Por otra parte, también tenemos el que le quería explicar, era lo de capítulos y mitos. Ese era como lo que el Estado o la institución que regía el Estado para las personas que cometían o cometían un delito o no tenían la capacidad de poder ejercer el derecho. Era la máxima. Recuerdo que era perdías la libertad, la ciudadanía también la perdía. ¿Cuál otra? Bueno, la media se perdía la ciudadanía y el parentesco civil, no me recuerdo. ¿Todavía se me escucha? Sí, más o menos. Porque voy a hacer como le explicaron la mínima, se pierde el parentesco civil, se pierde pero se conserva la libertad y la ciudadanía también. En eso la muerte para los romanos está considerada la extinción de los signos vitales. Ahí entraba una serie de leyes, que era el testamento, era las tutelas, las sucesiones, la validez del testamento, los herederos, la pérdida de la servidumbre en ese aspecto. Y la presunción de la muerte, los romanos la veían como aquellas una persona de mayores de 75 años, de 70 años a 75 años, cuando no se sabía de esa persona o estaba ausente durante 5 años, se presumía que ya estaba muerta. Entonces, allí también, en ese caso de la presunción de la muerte, cuando había un hecho, por ejemplo, de multitud, un accidente o algo donde había más de un muerto, los romanos sacaban la parte donde se podría decir quién murió primero, lo sacaban era por la edad de la persona. La persona era más edad, y ellos consideraban que fue la que murió primero. Eso lo recuerdo. También podríamos recordar que la tutela y la curatela, aunque tienen una cierta similitud, no es exactamente igual. La tutela la ejercían los menores, eran una figura de protección, las dos. Y esa figura de protección era para los menores y para las personas que tenían
capacidades mentales, o que simplemente la ley, por cuestiones de no estar, como se dice, en su mayoría de edad, bueno, entraba una de las dos figuras, dependiendo de cuál fuese el caso. Si fuese porque en la curatela los padres fallecen, entonces ahí entra la figura de la curatela. Y en la curatela, en la tutela, aquellas personas que, bueno, que nacen o tienen ya por un problema, nombran un tutela para que entonces manejen o administren los bienes de esas personas. Eso también más o menos lo recuerdo. Con respecto al matrimonio, en Roma era considerado una figura fuerte. Esa figura fuerte en el matrimonio se podría decir que tenía unos requisitos. Uno de los requisitos era la aprobación y el consentimiento de las partes, que la persona no fuese pura, no tuviera la mujer que, como se dice, una palabra que usted dijo, no me la recuerdo, era una palabra como que tenía que cumplir como que tenía que estar a cabalidad. Es decir, yo sé que hay dos tipos de matrimonio, para ese no me hay un tipo de matrimonio. Uno era el Manu, y el otro era Matrimonio con mano y sin mano. Esa misma. Sé que uno era, o es, que la persona que tenía, la esposa o el esposo abandonaba el seno familiar, ¿verdad? Y pasaba a incorporarse a la familia del esposo, ¿verdad? Y tendría el privilegio de su bien, del manejo de su bien. En el otro era que el padre se sentía bajo la tutela del padre o del padre de familia, y podía ella tener su propio bien o estar con su propio bien. Y de otra manera puedo decir que recuerdo, bueno, eso es más o menos lo que he visto en clase, que yo recuerdo, ¿no? Recuerdo lo que usted más o menos ha dado en clase. No quise hacer, como se dice, un trabajo en específico, un tema, perdón, en específico, pero sí una recopilación de todo lo que usted nos ha dado, que yo recuerdo más o menos. También tenemos el derecho de las partes regulaban las relaciones entre los ciudadanos. Y el derecho público, que es el que regula el ordenamiento jurídico en el Estado. Yo también creo que puedo decir ¿qué otro puede explicarle con respecto a los alguna otra activación que podido nosotros empezar en clase? ¿Me escucha? Ya, te estoy escuchando bastante.